La patria del criollo explica y presenta los fenómenos y procesos sociales y económicos que se dieron durante el régimen colonial 1524-1871 y cómo estos han actuado directamente a lo largo de la historia de Guatemala. Esta realidad colonial, comparándose con otros procesos históricos, se llega a determinar que tiene su origen en la colonia y que aún hoy en día se respiran en la atmósfera guatemalteca cenizas de esa innegable realidad, porque como país intentamos romper los lazos históricos coloniales y comenzar un nuevo capítulo, que duró solamente una década, 1944-1954. La conquista bélica la lograron los españoles, ya que contaban con un desarrollo militar mayor al de los nativos prehispánicos. Para lograr apropiarse de las tierras descubiertas utilizaron armas fundadas en acero, pólvora y como transporte caballos domesticados para la guerra, mientras que la conquista económica se realizó arrebatándoles a los indios sus tierras, quemando sus milpas y arrasando con sus cultivos. El nativo a partir de ese momento quedaría en la condición histórica de trabajador de unas tierras que desde el lejano año de 1524 dejaron de ser suyas. La conquista ideológica la llevaron a cabo a través de la evangelización e imposición del Dios blanco y de las creencias hispánicas derivadas de la Iglesia Católica Romana. La conquista del indio no podía ser solamente militar y económica, había que conquistar su espíritu y su alma. Este tipo de conquista fue sin duda para los españoles la más difícil de las conquistas, porque los indios no se amilanaron y defendieron con gallardía mental y psicológica las creencias con las que ellos se formaron y educaron. Dicha resistencia ideológica, de las más notables y admirables de la historia, no hay que dejar de aclarar que el español logró esos tres tipos de conquistas porque gozaba de una superioridad innegable, pero no una superioridad racial. Aquella que según los españoles y luego los criollos es la razón determinante que logró la conquista de América. Los españoles explicaban su superioridad sobre los naturales basados en el prejuicio de fenotipo, seguramente por cuestiones de sangre y raza. Ellos dominaban a los indios en plenitud por ser racionalmente inferiores. En contraposición siempre fue una superioridad militar, económica e intelectual, y esas son las tres razones por las cuales el español triunfó sobre el natural. Las leyes nuevas fueron los mandatos y reales cédulas que envió la corona en 1524 a través de la burocracia eclesial representada en los dominicos y demás órdenes religiosas para implementarlas en las nuevas tierras. Al no resultar exitoso este intento por una pugna directa entre criollos y dominicos, la corona envía a la burocracia militar para implementar directamente y en su representación las leyes nuevas. Estas fueron redactadas y ejecutadas con la intención de evitar la disminución de la población india por causa de enfermedades y la muerte por explotación. Las leyes nuevas eran la representación jurídica de los intereses de la corona y la Iglesia Católica, radicadas en la tributación y evangelización de indios. La población india tenía dos roles trascendentales y de suma importancia para la corona y la Iglesia Católica. Mano de obra para la producción en las tierras fértiles, el criollo y el enviado directo de la corona no eran dignos de trabajar las tierras. Contribuyentes. Las leyes nuevas estipulaban remunerar al indio por su trabajo, pero a la vez obligaba al indio a tributar sobre sus ganancias. La corona visualiza en sus colonias la oportunidad de generar ingresos a las cajas reales, escatimando recursos en su control político-administrativo. Es así como surge la recaudación tributaria de la burocracia. La corona logra sus intereses con los procesos de repartimiento y encomienda. En realidad, todas estas nuevas disposiciones se convierten en nueva modalidad de explotación porque el indio seguirá sometido a las órdenes de cada clase dominante, proferidas a su gusto y gana. Seguirán realizando trabajo forzado y con poco tiempo de descanso con mecanismos de remuneración bastante bajos que no estaban en función del trabajo realizado. Esa nueva ventaja que las leyes nuevas le otorgarían a los hacendados, para ellos no será suficiente. Seguirán buscando la manera de seguirse aprovechando de los indios, con modalidades de explotación como la de pago por tarea, las cuales solo mantenían a los indios en una condición de miseria y a los hacendados en una condición de riqueza a costa del trabajo del indio. Con la implementación de las leyes nuevas, el trabajo del indio pasó a ser remunerado en especie o en moneda.
poco contribuía a su desarrollo económico por ser escaso según la cantidad de necesidades y su costo. En la mayoría de ocasiones los hacendados le ponían al indio un solo trabajo y su paga era por realizar ese trabajo. La paga equivalía a un día entero de trabajo, pero en realidad se convertía en 2, 3 o más días de trabajo porque la tarea asignada era tan larga que era imposible terminarla en un día. La primera etapa, antes de la llegada e implementación de las leyes nuevas, el repartimiento era de tierra e indios, y los hacendados controlaban y explotaban sin ningún tipo de provisión o límite a los indios, a tal punto que el exterminio y reducción de indios se comenzaba a hacer presente, hecho que no beneficiaban los intereses de la corona y tampoco los intereses de los hacendados, pero la ambición de los segundos no permitía que se percatara de que sin indios su riqueza desaparecería porque eran los indios los que las generaban. La realidad del criollo, su condición y posición era formar parte de una clase dominante parasitaria y haragana que vivía del trabajo ajeno. Sin embargo, la corona se percató de ese hecho y en las leyes nuevas promulgó que el repartimiento sería solamente de tierras y que los indios iban a ser mandados a las diversas haciendas por periodos de tiempos definidos bajo la tutela de las órdenes religiosas, con la finalidad de conversar el alma de los indios y protegerlos para que no se extinguieran, pues su extinción traería la peor de las consecuencias. No habría quien le generara riqueza a la corona y a los hacendados. Orígenes del latifundio y los 5 principios básicos de la política agraria colonial. La estructura agraria colonial guatemalteca está en función del proyecto de conquista de nuevas tierras estipulada por la corona española. Todas las tierras descubiertas y conquistadas se harían en nombre del rey y por lo tanto a él le pertenecían porque los conquistadores no eran más que representantes del rey en los arriesgados viajes transatlánticos que tenían como motivo descubrir, conquistar y apropiar. Así que a partir del momento del descubrimiento y conquista de América, el rey se convirtió en el legítimo propietario y señor dominador de las nuevas tierras. El rey visualiza en las tierras maravillosas la oportunidad de pagar compromisos adquiridos y como estímulo para los españoles para ir y conquistar nuevas tierras, por ser precisamente la tierra una gran fuente de riqueza no solo para las personas a las que se le otorgaría tierra, sino también para las cajas reales. El problema que surge a partir del proceso de ceder tierras es que el rey no tiene conocimiento preciso en cuanto a la magnitud de las nuevas tierras que dispone. Negligencia es aprovechada por los hacendados que ya recibieron determinadas tierras para expandirlas y crear latifundios. En el momento que los representantes del rey se percatan del proceso que estaban realizando los terratenientes, le notifican al rey, quien en vez de exigir la devolución de las tierras, exige un pago por las tierras que usurparon los terratenientes para que ellos se conviertan en los dueños legítimos de esas extensiones de tierra de más y para que la corona percibiera nuevos ingresos. Dentro del proyecto para que los únicos integrantes de la clase dominante y explotadora sea la corona, se le otorga extensiones en tierras comunales a los indios para que ellos las trabajen y con lo producido le tributen a la monarquía. En contraparte, los peninsulares y criollos llevan a cabo un bloqueo agrario a los mestizos, evitando que posean tierras y de esa manera no emerjan nuevos propietarios, provocando que no se concrete el desarrollo de nuevas clases, con la finalidad de que los mestizos sigan sujetos a la estructura de explotación vigente. Ante esta situación, a los mestizos del área rural les tocará vivir y trabajar en las denominadas rancherías, propiedad de los terratenientes y cedidas por ellos para que trabajen las tierras y les tributen a ellos en función de lo producido. Prejuicios sobre el indio. Aragán, vicioso y conformista. Durante todo el régimen colonial, al indio se le juzga con señalamientos denigrantes con la clara intención de que este siga ejerciendo su papel de conquistado y que ninguna persona, grupo social u orden religiosa cuestione el papel del indio o a su dominador. Y para esto la clase criolla define al indio como Aragán, vicioso, conformista y otros calificativos que estarán siempre en detrimento del indio. Hacen uso de estos descalificativos para justificar las crueles e inhumanas acciones que realizaba en contra del indio. Reducción de indios y la conformación de la estructura económica y social de la colonia.
Las leyes nuevas y los procesos de repartimiento y encomienda fueron los pilares de la estructura económica y social de la colonia que evitará la reducción de los indios y la abolición de algunos tipos de esclavitud constantemente practicados antes que entraran en vigencia las leyes nuevas. Procesos todos que darán auge a una forma de organización social particular, la creación de pueblos de indios para ejercer un mejor control y concentración de la mano de obra explotada, a los mestizos pobres del área rural en las rancherías con el propósito que trabajaran las tierras y le tributaran a su dueño, a los integrantes de la nobleza de los indios en la capa media alta rural, a los mestizos pobres del área rural concentrada en la ciudad en la denominada plebe, a los negros concentrados como mayordomos en las casas de la ciudad, a los mestizos, artesanos y proveedores en la capa media artesanal y a los mestizos letrados de la época en la capa media alta urbana. Todas estas formas de organización social y económica derivadas de las leyes nuevas. Esta conformación estructural de la organización socioeconómica colonial no consistió en un efecto casual, respondió a toda una planificación estratégica que buscaba la fragmentación social y geográfica y la segregación entre los dominados. A pesar de compartir la misma realidad, en esencia por su condición de dominados, se tenía que sentir en otro mundo los que pudieron acceder a la vida urbana como parte de los que tuvieron suerte y de los que se pudieron superar, aunque tuvieron claro que no pertenecían ni llegarían a pertenecer a la clase dominante. Proyecto monárquico que buscaba fomentar localismos y evitar por todos los medios la formación de una conciencia de clase, favoreciendo el propósito de dominación colonial. La planificación de la monarquía representó muy bien la frase divide y vencerás, en aras de mantener y expandir su control y hegemonía. Era un peligro inminente que atentaba contra la conservación del poder que los dominados mestizos negros e indios compartieran y interactuaran sobre su realidad.